Palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Feijóo, por su constructiva y su, propositiva intervención. Usted ha venido a decir que efectivamente Silencio, señorías, por favor. Estaba echando cuenta, señor Feijóo, desde que usted efectivamente poco más de un año lleva siendo líder del Partido Popular. Esta es la cuarta vez que tenemos la oportunidad de debatir en esta Cámara. Y apenas llegó usted, hizo dos pronunciamientos que me parece muy importante, después de ver el tono faltón que usted ha utilizado, recordarlos. Su primer pronunciamiento, señor Feijóo, fue que practicaría una política constructiva. Una política para adultos, nos dijo, en palabras de su mentor, el señor Rajoy, una oposición alejada de la crispación y abierta a los pactos. Y en segundo lugar, pues reclamó debates en esta Cámara para contrastar sus propuestas con las del Ejecutivo. Propuestas. Le confieso, señor Feijóo, como le he dicho en alguna otra ocasión, que yo creí en esos pronunciamientos. Venía usted precedido, es cierto, de una cierta fama de persona templada, de un gobernante experimentado, estuvo más de una década, aunque parezca sorprendente, como presidente de la Xunta de Galicia. Igual que otros muchos españoles, pues yo creí que usted llegaba con el propósito sincero de rebajar la tensión, de orillar el insulto en el debate político, de superar el bloqueo de los acuerdos esenciales para el Estado, como pueda ser, por ejemplo, pues la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Incluso creí, señoría, que usted venía dispuesto a establecer una distancia respecto a las posiciones de Vox. Un año después, y este es mi cuarto debate con usted, señor Feijóo, debo decirle que su salto a la política nacional ha sido un chasco. Por lo que veo, esta es una decepción que experimentan muchos ciudadanos en nuestro país. Yo se lo dije, probablemente con su salto a la política nacional hayan ganado los gallegos y hemos perdido todos los españoles. Pero comenzando por su promesa sobre el estilo de oposición, pues yo creo que su trayectoria no puede ser más decepcionante, señorías. Usted ha hecho imposible desbloquear. Ayer mismo leía en un medio de comunicación conservador que usted se vanagloriaba ante asociaciones de fiscales que, por supuesto, no iba a renovar en este año el Poder Judicial. Por tanto, tiene secuestrado su partido desde hace 1.601 días la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En definitiva, ustedes vulneran sin ningún tipo de ambages ni de vergüenza la Constitución y atentan, en consecuencia, contra nuestro sistema democrático. Pero bueno, en su deriva, usted ha llegado al extremo de impedir incluso que un debate y la tramitación de una proposición de ley no pudiera ser votada en esta Cámara, algo que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país. Usted y su equipo, señor Feijóo, debo decirle lamentablemente que han prorrogado el estilo insultante del señor Casado. Lo último ha sido acusarme de, cito literalmente, poner en riesgo las bases de la democracia con una deriva autoritaria propia de regímenes totalitarios. ¿Ustedes lo creen? Silencio un momento, señor presidente del Gobierno. Señoría, ¿Ustedes lo creen? Además, usted ha proseguido, señor Feijóo, la conducta que yo creo que es muy poco patriótica del señor Casado y ha intentado desacreditar por tierra, mar y aire pues, a este Gobierno en las distintas instituciones europeas, expandiendo bulos sobre los fondos europeos, poniendo palos en la rueda para que pudiéramos aprobar la solución ibérica que afortunadamente hoy la Comisión Europea ha extendido hasta finales de año. E incluso usted ha llegado a sentarse con el comisario de Economía para tratar de impedir una reforma de pensiones pactada con los sindicatos y que ha traído paz social a este país, a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron. Dice usted que este es un gobierno roto, señorías. Hombre, mire, yo no lo sé. Hoy hemos aprobado el Plan Anual Normativo del año 2022 en el Consejo de Ministros. En 2022 hemos aprobado 367 normas en total, 56 proyectos de leyes, 20 reales decretos leyes, 291 reales decretos. Son 3 los presupuestos generales del Estado que llevamos aprobados. Hemos cumplido con todas las reformas previstas en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordadas con Bruselas. Normas que a lo mejor a ustedes, como
como ha venido usted a proferir en su intervención, pues les resultan ajenas, pero que creo que son muy importantes para muchos ciudadanos de nuestro país. Estamos hablando, por ejemplo, de la Ley de Formación Profesional, un decreto de ahorro energético, de ayudas al transporte y a las becas. Por ejemplo, contenía la gratuidad de los transportes públicos, que creo que está ayudando a muchísimos jóvenes y trabajadores en nuestro país. La reforma de la ley del aborto, que ustedes recurrieron ante el Constitucional más de una década. Las respuestas a las consecuencias económicas de la guerra, la Ley de Memoria Democrática o el Real Decreto Ley, como decía antes, con la excepción ibérica. Quiero decirle con esto, señorías, que, hombre, yo creo que este es un gobierno que bastante está haciendo en un contexto tan difícil como el que usted, en fin, ha obviado en su intervención. Se ha referido en varias ocasiones a la rectificación que efectivamente el Grupo Parlamentario Socialista, con otras fuerzas políticas, el suyo también, pues ha planteado la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida efectivamente como la Ley del sí es sí. Y es cierto que el Partido Socialista ha enmendado 2 disposiciones finales, en concreto la 4ª y la 7ª, de los 61 artículos de esta ley para rectificar lo que a nuestro juicio son efectos indeseados que producía. Y convendrá conmigo en que cuando uno comete un error, lo mejor es rectificar. Lo hemos explicado públicamente y he pedido disculpas públicamente a las víctimas. Lo que usted no ha explicado, lo que usted no ha explicado ni su grupo, señorías, es por qué ahora vota a favor de una ley que rechazó íntegramente en todos y cada uno de sus 61 artículos. Una ley de la que no han parado de decir verdaderos exabruptos, y creo que ese es el estilo de oposición que ustedes tienen. Y por último, señorías, volviendo a esa primera forma de plantear su oposición desde hace un año, usted, lamentablemente, como vimos en la moción de censura, ha desplazado a su partido a los postulados próximos a la ultraderecha. Posteriormente me referiré a Doñana, porque efectivamente hay negacionismos de distinto tipo. Hay negacionismo por acción y otro por omisión, que es el caso del Partido Popular, pero es evidente que del no de Casado a la moción de censura de Vox han pasado a la abstención a la moción de censura de Vox. Sí me gustaría, en todo caso, centrarme en la segunda de las propuestas, y es que usted, bueno, lo ha hecho además el señor Maroto hoy también en un medio de comunicación. Bueno, usted ha lamentado la desventaja que supone disponer de acceso al Congreso para debatir cara a cara con el Gobierno, reclamaba debates en el Senado. Usted reprocha, yo no sé si de manera retórica o porque de verdad lo piensa, el que, en fin, yo me tome en serio estas intervenciones y sea prolijo en mis intervenciones, porque creo que son muchas las cosas que está haciendo el Gobierno de España y creo que además es importante informar no solamente a la Cámara, sino a los españoles que continúen viendo este debate. Bueno, yo, en todo caso, señorías, debates que también le digo, el señor Rajoy no hizo ante esta Cámara. Y, por tanto, en fin, yo me tomé en serio su recomendación de hacer debates en la Cámara. Consideré, en todo caso, que facilitar debates con el líder de la primera fuerza de la oposición pues contribuiría pues, a vivificar el debate democrático. Me lo tomé en serio, pero creo que también me equivoqué en esto, por desgracia. La verdad, señor Feijóo, es que a usted no le gustan ni un pelo estos debates. Se le nota. Me fastidian estos debates. El caso es que, como pues acabamos de ver, usted viene aquí, que si el sanchismo, que si hay que derogar el sanchismo, imagino que los cualitativos de su equipo pues le dirán que tiene que decir mucho el derogar el sanchismo para que sí puedan quitar votos a Vox, pero en fin, usted sube aquí irritado, agresivo, frustrado y menos dispuesto a intercambiar argumentos. Sí, hombre. Silencio, señorías, por favor. Si su principal propuesta es derogar el sanchismo, señoría, hombre, y eso es política para adultos, pues nos podríamos haber quedado con el señor Casado. En todo caso, hay una cosa, creo que más importante, hay una cosa más importante de todo esto que he dicho y que me gustaría compartir con los españoles. Y es que en esta cuarta intervención usted sigue la tónica de las 3 anteriores y es muy poco conocimiento de los asuntos, en otras palabras, poca solvencia, señor Feijóo. Sí, ahora entraré en ello. Deme al menos, concédame el beneficio de la duda. Ausencia de propuestas serias, en fin, de propuestas para adultos y un tono bronco, faltón, dicho de otro modo, mucha mala fe, señor Feijóo.
Para empezar, una duda que me gustaría trasladarle a usted, porque ha inquirido al señor Planas, al ministro de Agricultura, sobre la elevación de los precios de los alimentos. Para empezar, sí me gustaría hacerle una pregunta, señor Feijóo. ¿Por qué usted no habla como si estuviéramos afrontando una situación extraordinaria como es la guerra en Ucrania? ¿Por qué ignora sistemáticamente? Por cierto, el ministro de Asuntos Exteriores, la ministra de Defensa y yo mismo en el Congreso de los Diputados hemos comparecido y en el Senado muchas más veces que cualquier presidente del Gobierno conservador durante los años que estuvieron en el Gobierno. Pero ¿por qué ignora sistemáticamente que en nuestra realidad incide gravemente el conflicto de Ucrania y que, por supuesto, los problemas que tenemos en los precios de los alimentos, en los precios energéticos, en la incertidumbre derivada de esta guerra sobre nuestra economía, pues evidentemente está afectando? ¿Usted cree que es honesto hablar de inflación en España sin hablar de la inflación en Europa y de sus causas? Esto, señorías, señor Feijóo, ¿es insolvencia o es mala fe? Vamos a los hechos, vamos a los hechos, señor Feijóo. Usted habla del empleo y la economía, ¿no? Y es que tenía por aquí apuntado que usted el pasado 5 de julio, y cito textualmente y literalmente, usted dijo, y abro comillas, nos dirigimos hacia una profundísima crisis económica. Cierro comillas. Esto fue el 5 de julio del año 2022. Cita literal. Bueno, España cerró el año 2022 con un crecimiento del 5,5% del PIB y todas las previsiones se están revisando al alza para el año 2023. La última es la del Fondo Monetario Internacional, que sitúa a España en el 1,5%, es decir, el doble de crecimiento de la Unión Europea, señor Feijóo. A ver si sus asesores se lo pueden decir de manera un poco más correcta. España bate récord de empleo con 20.500.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social y con el paro más bajo de hace 15 años. Pero claro, para el servicio de estudios del señor Feijóo todos estos datos son falsos. Llegó el señor Feijóo a decir y a utilizar torticeramente a la AIREF como fuente de referencia. Lo hizo en Sevilla el pasado 4 de abril y afirmó literalmente el señor Feijóo lo siguiente. La AIREF nos dice que la contabilidad real de las personas activas y con trabajo en España y la contabilidad que nos presenta el Gobierno hay una enorme divergencia. Lo falso era su afirmación y por eso, señor Feijóo, la AIREF emitió un comunicado afirmando que en ningún momento había cuestionado los datos de empleo. No sé si esto será insolvencia o mala fe, señor Feijóo, pero ¿por qué no se alegran ustedes de las buenas noticias para España? ¿Por qué consideran que las buenas noticias para España son malas noticias para el Partido Popular? El 8 de junio de 2022, y cuando usted hizo su afirmación siguiente, tuvo la mala suerte, por cierto, de que ya era público el visto bueno de Bruselas, cuando estábamos hablando de la excepción ibérica, que, por cierto, hoy han vuelto a prorrogar hasta el 31 de diciembre. El precio de la energía, señorías, en España es el más barato de Europa. Algo tendrá que ver también el Gobierno de España. Ustedes calificaron de timo la solución ibérica, que lleva ahorrados 5.000 millones de euros a las familias y a las empresas de nuestro país. Y, de hecho, este fue uno de sus grandes momentos, ¿no? Ese mismo día que Bruselas daba la luz verde a la solución ibérica, usted negaba, como he dicho antes, el 8 de junio de 2022, el que Bruselas nos diera esa autorización. Y no conforme con esto, señorías, el señor Feijóo repitió la jugada el pasado 20 de octubre de 2022, cuando llegó a afirmar, y cito textualmente, que tampoco ha visto usted ninguna declaración de la Unión Europea en favor de la ampliación de la excepción ibérica para toda la Unión Europea. Bueno, el caso es que solo 2 días antes, el 18 de octubre de 2022, la presidenta de la Comisión Europea había afirmado, señor Feijóo, tenemos los datos de España y de Portugal y podemos hacer un modelo europeo. Merece la pena considerarlo, examinar los detalles y ver si se puede aplicar a escala mayor. Señor Feijóo, usted habla de la inflación y, como he dicho antes, obviando la principal causa y el origen de las fuentes de tensión de precios en nuestro país y en la economía europea y global, como es la guerra de Ucrania. La tasa armonizada de inflación en España, señor Feijóo, es hoy la más baja de la eurozona, exceptuando a Le repito, la más baja de la eurozona, exceptuando a Luxemburgo. De hecho,
La inflación en nuestro país ha bajado más de 7 puntos. E insisto, nosotros no tenemos la política monetaria. La política monetaria está en manos del Banco Central Europeo. Nosotros solamente tenemos política regulatoria y política fiscal. Y se ha bajado la inflación en 7 puntos, de un 10,7% que alcanzó en el mes de julio del año pasado a un 3,3% del mes de marzo. Así figuran las estadísticas nacionales, en los servicios de estudios, en las estadísticas europeas, en las estadísticas internacionales, salvo en el servicio de estudios del señor Feijóo. Señor Feijóo, llegó usted a afirmar, y le cito textualmente, que España es el país de la Unión Europea con mayor inflación. De nuevo, esta es una cita literal del 20 de abril del año 2022. Lo repitió usted varias veces, en el mes de marzo, en el mes de abril, cuando en realidad España ocupaba el 8º lugar. Y no sé qué dice ahora, estoy ansioso por escuchar su próximo vaticinio. Y cuando dio por perdida la discusión sobre la inflación, cambió de tema. Y le dijeron sus asesores, hable usted de la inflación subyacente. Otra vez, para tratar de colocar un bulo, desinformación. El pasado 3 de febrero usted afirmó, señor Feijóo, y le cito textualmente, que la inflación de verdad, la que nota la hipoteca, las viviendas, los recibos de la luz, la compra, esa está en el 7,5%, que es 2 puntos más que la media de Europa. Cierro comillas. Esto es lo que usted dijo, señor Feijóo. Bueno, pues hace tan solo un mes lo reiteraba usted cuando dijo que la inflación subyacente está casi 2 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Es decir, el mantra que ha venido usted utilizando durante estos últimos meses. Pero, señor Feijóo, si usted coge los datos de verdad, si se molesta usted personalmente, no sus asesores, usted personalmente en comprobar esos datos de Eurostat, solo en el mes de febrero estuvimos 1 décima por encima de la media europea y el resto de los meses hemos estado siempre por debajo también en inflación subyacente. Por tanto, ¿es insolvencia, señorías, o es mala fe? Usted debería alegrarse por el buen desempeño de la economía española en esta coyuntura tan compleja. Por cierto, me gusta que usted denuncie la caída de los salarios reales, pero ustedes votaron en contra de la reforma laboral que situaba la negociación colectiva. Ustedes se han opuesto sistemáticamente al aumento del salario mínimo interprofesional a un 47%. Ustedes, señor Feijóo, han votado en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC y también han votado sistemáticamente en contra de todos y cada uno de los paquetes que hemos puesto en marcha para proteger a la ciudadanía durante estos meses tan complicados de guerra. Y ustedes, señor Feijóo, usted mismo, también ha calificado como intervencionista la creación de un observatorio de márgenes empresariales que lo que va a hacer es incorporar más transparencia para que esa negociación colectiva entre sindicatos y empresarios pueda ser una realidad. Dado que ustedes tienen a exdirigentes del Partido Popular en la COE, señor Feijóo, y también en la fundación que usted ha creado, señor Feijóo, le pido que hable con el señor Garamendi, que el señor Garamendi se siente con los sindicatos para tener una negociación en serio que revalorice los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. Nosotros, en todo caso, señor Feijóo, no vamos a hablar nunca de que España va bien, porque conocemos cuáles son las dificultades que tienen nuestros conciudadanos. Tampoco vamos a hablar de ningún milagro económico. Ya sabemos dónde acabaron los del milagro económico, en la cárcel. Esto no va ni de telepredicadoras, ni de curanderos, ni de gente que piensa en el apocalipsis. Esto va, señor Feijóo, y siento que les moleste, de que, por supuesto que sí, los progresistas gestionamos mucho mejor la economía que ustedes, porque gobernamos en interés de la mayoría social. Usted no ha hecho referencia a los fondos europeos, pero cuando llegó usted a la política adulta, se notó un cambio extraordinario, la verdad, porque tan extraordinario que fue un cambio a peor, porque consistió en ampliar las sospechas y aumentar los obstáculos en todo lo que tiene que ver con la gestión de los fondos europeos. Ha sido la propia Comisión Europea, señor Feijóo, quien les ha aclarado la semana pasada una vez más que España está cumpliendo con sus hitos, con los compromisos y que por eso están llegando los fondos. Es el tercer desembolso que hemos recibido, son ya 37.000 millones de euros y eso es gracias a que efectivamente este Gobierno tan denostado por usted y por la bancada del Partido Popular está cumpliendo con todos los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De nuevo usted vuelve a hablar del déficit público, de la deuda pública. España, señor Feijóo, simplemente le doy este dato porque de nuevo usted por mala fe o por ignorancia
manipula y retuerce los datos, España ha reducido el déficit público un 23% en el año 2022, señor Feijóo. Sí, hasta el 4,81%, por debajo de la cifra que comprometimos en Bruselas. Sí, señor Feijóo, escúcheme. Hemos reducido la deuda pública en más de 5 puntos, pasando de 118% en 2021 al 113% en 2022. Y, efectivamente, endeudamos al país para rescatar a las personas durante la pandemia y para rescatar a empresas y también a trabajadores y trabajadoras durante la pandemia. Esto, señor Feijóo, no son cifras que me da su servicio de estudios, son cifras oficiales, privadas, públicas, nacionales, europeas. Menos las cifras fantásticas del señor Feijóo. Claro, usted dice que el déficit crece, porque parece que sus asesores pues no le han advertido de que el déficit se mide en relación con el PIB, señor Feijóo. Se mide con... Sí, porque de lo contrario, pues Estados Unidos tendría 10 veces más déficit público que España y Alemania el doble. Y no es verdad, porque hay que medirlo en comparación con el PIB. Es usted toda una autoridad, en todo caso, en materia de déficit y una autoridad que ampara ese magisterio que usted ejerce en esas materias y que usted, pues evidentemente, como presidente de la Xunta de Galicia utilizó, ¿no? Usted multiplicó por 3, señor Feijóo. Ninguna lección, porque usted multiplicó por 3 la deuda pública en Galicia en sus años de gobierno. Las pensiones, efectivamente, han subido un 8,5% en el año 2022, recuperando el poder adquisitivo. Hemos rellenado, y usted no lo ha dicho, señor Feijóo, el fondo de reserva con 3.000 millones de euros este año. Estamos garantizando las pensiones del futuro con una reforma dialogada con Bruselas y acordada con los sindicatos que reconstruye el Pacto de Toledo. Un momento, señor presidente del Gobierno. Espere un momento, por favor. Pero ustedes... Señor presidente del Gobierno, espere un momento. Perdone que le interrumpa. Señorías, ¿pueden guardar silencio, por favor? Pero ustedes, y esto me parece importante que lo conozcan los españoles y españolas, no solamente se oponen a recomponer el Pacto de Toledo que ustedes destruyeron, sino que han intentado boicotear la reforma de las pensiones en Bruselas. Usted personalmente, reuniéndose con la presidenta de la Comisión y con el comisario Gentiloni. La deslealtad, señorías, llega hasta el extremo de que el propio comisario europeo de Economía les ha tenido que pedir una oposición constructiva. Una oposición constructiva. En todo caso, es usted un fenómeno de la política para adultos, señor Feijóo. Va a quejarse del Gobierno a Bruselas y en Europa le regañan y le piden que se comporte. Usted confunde reformas con recortes y quizá por eso puso como paradigma otras épocas y otros países como modelo de esas reformas. Pero, señor Feijóo, este Gobierno hace reformas que dignifican, que no recortan, sino que dignifican y son fruto del diálogo, y por eso en España hay paz social. Por cierto, usted hacía referencia antes a las políticas de recortes. Mire, nosotros, a diferencia de ustedes cuando gobernaban, que importaban rescates al sector financiero, recortes al estado del bienestar y precariedad laboral, nosotros estamos exportando soluciones justas para el conjunto de Europa. Peleamos, a pesar de ustedes y sin ustedes, para tener los fondos europeos. Peleamos por tener una solución ibérica a pesar de ustedes y sin ustedes. Y vamos a tratar de construir una respuesta justa y solidaria a todas las crisis que tenga Europa y, en consecuencia, también España. Y tengo que decirle, además, señor Feijóo, que todas estas propuestas y esta política económica, basada también en la importancia de lo público, está teniendo sus resultados económicos positivos. Sí, no solamente en términos de crecimiento económico, no solamente en términos de creación de empleo, también de bajada de la desigualdad, sino que estamos batiendo récord en inversión extranjera. Más de 34.000 millones de euros en 2022. Y hay muchas razones que lo explican. Desde luego, la seguridad jurídica, los fondos europeos, la política económica del Gobierno y la paz social, que creo que son muy relevantes también para los inversores extranjeros. Mire, solo en impuestos de la electricidad, los españoles llevan ahorrados 8.000 millones de euros. Por cierto, revise sus cifras respecto a la reducción en el impuesto de la renta de las personas físicas de este Gobierno, que se multiplica hasta casi por 10 de la deflactación que han hecho algunos gobiernos autonómicos de su partido político. Solo en impuestos de electricidad, repito, hemos ahorrado 8.000 millones de euros. Pero usted insiste, lo ha hecho de nuevo hoy aquí, en que tenemos la mayor presión fiscal de Europa. Y no es cierto. Las estadísticas europeas, señor Feijóo, y ahí está Eurostat para atestiguarlo, reflejan que estamos más de 3 puntos por debajo de la media de la eurozona en presión fiscal. En fin, las estadísticas del laboratorio del señor Feijóo dicen lo contrario. Tal vez lo que sucede
es que sus estadísticas solo atienden a la fiscalidad que afecta a las grandes fortunas, a las grandes eléctricas y a las grandes financieras. Eso sí, han subido, y es cierto, y han subido con su oposición frenética y se nota demasiado dónde les duele. Quiero centrarme, señor Feijóo, en la vivienda. Su modelo es conocido. Usted, en fin, en un alarde de rigurosidad dijo que el problema de la vivienda se resolvía construyendo más vivienda. ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes, señorías? Pero el problema es que su modelo es conocido y ya ha sido testado. Hay que liberalizar, dicen ustedes, todo el suelo en España para que se construyan más viviendas. Se les puede acusar de muchas cosas, evidentemente, pero en esto ustedes no son inconsecuentes. Ustedes pusieron en práctica, como he dicho en mi primera intervención, un modelo en 1998 y el resultado fue la burbuja inmobiliaria, que se llevó por delante millones de empleos, millones de sueños, y aquella burbuja también generó un tsunami de especulación y de corrupción política. Esa teoría, señorías, sí me gustaría compartirlo con los españoles, tiene tres patas. En primer lugar, liberalizar todo el suelo que se pueda para construir vivienda libre. De este modo, dicen los neoliberales, brotaría una oferta tan amplia que resolvería el problema de la vivienda. La segunda, nos dicen los neoliberales, lo que hay que hacer es renunciar a cualquier promoción de vivienda pública, puesto que el mercado ya resolvería el problema. Y la tercera es privatizar la vivienda social existente porque resulta innecesaria. De hecho, usted vuelve a la carga, no escarmienta. El pasado 15 de abril afirmaba: ¿sabéis cómo se bajan los precios de la vivienda? Haciendo más viviendas, no construyendo menos, sino construyendo más. Pero eso, señor Feijóo, ya sucedió. Como resultado de su política de vivienda en España, se llegaron a construir en un año más viviendas que la suma de viviendas en Italia, en Francia y en Alemania. ¿Y qué sucedía con los precios? Pues que continuaban subiendo. Y no me obligue, por tanto, a recordar cómo acabó aquello. Pero creo, señor Feijóo, señorías de la bancada del Partido Popular, que el camino debe ser el contrario, que debemos construir mucha más vivienda pública, lo mismo que hacen los países europeos a los que nos queremos parecer. Visto su modelo, pues entiendo que les parezca mal que impulsemos la vivienda pública y también de alquiler asequible, pero tengo que reconocer que esta vez me ha sorprendido porque ha superado, o mejor dicho, se ha superado a sí mismo en un alarde de insolvencia y de mala fe. Para empezar, he escuchado en distintos terminales mediáticas de derechas y también a portavoces del Partido Popular criticar las viviendas de la Sareb, del Banco Malo, porque dicen que no son buenas para incorporarse al parque de vivienda social. Es decir, que ustedes creen que las viviendas que ustedes compraron con dinero público son un desastre. Y como complemento, una de insolvencia. Ustedes ponen como medida estrella dar una ayuda de 1.000 euros para los jóvenes para que puedan acceder a una vivienda. Es decir, que ustedes proponen 1.000 euros cuando el Gobierno está dando 6.000 euros a los jóvenes. En fin, estas son sus soluciones, señor Feijóo. En todo caso, vamos a su gestión, porque creo que es importante también que los españoles, no solamente de palabras, sino con hechos, sepan cuál es la gestión de unos y de otros. En su primera legislatura como presidente de la Xunta de Galicia, usted jibarizó el presupuesto de políticas de vivienda y pasó de 149 millones de euros en 2009 a poco más de 43 millones de euros en 2014. Es decir, que al cabo de 4 años usted dedicó menos de la tercera parte de recursos a la vivienda pública. Expresando el número de viviendas protegidas concluidas en Galicia, el volumen lo que hizo fue dividirse por 9 cuando usted era presidente de la Xunta de Galicia. De las 27.000 viviendas que se finalizaron entre el año 2001 y 2019, su providencial gestión logró que descendieran hasta 3.000. Repito, de 27.000 hasta 3.000 en el periodo 2011-2019. Y ese descenso fue vertiginoso, pero tuvo momentos memorables. Entre los años 2014 y 2018, quizá los españoles no lo sepan, yo lo desconocía, señor Feijóo, pero me ha llamado mucho la atención. Su esmerada gestión en Galicia se tradujo en una sola vivienda calificada como protegida para ser destinada al alquiler asequible. Usted se tomó al pie de la letra eso de la política de vivienda. Debió de pensar que con una ya bastaba. Menos mal que el señor Aznar le destinó a Correos, en plural, y no a la Dirección General del Libro. Y mencionando su gestión en Galicia, me va a permitir... Señorías, por favor, un momento, señor presidente. Señorías, un poco de silencio.
Yo entiendo que lo comenten porque la verdad es que es bastante sorprendente que solamente fuese una vivienda. Pero mencionando su gestión en Galicia, me van a permitir que salude a los representantes de la televisión pública galega que han venido hoy al Senado para denunciar la manipulación y el sectarismo al que están siendo sometidos. El tercer apartado de hechos es la sequía y la emergencia climática. Me habla usted de un pacto por el agua. Perfecto, señor Feijóo. Empiecen por cumplir con la legalidad europea en el Parque Nacional de Doñana. A ver si me entero, señor Feijóo. A ver si me entero. Nosotros hemos aprobado, por cierto, a ver si se entera usted también, se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, en el Consejo de Ministros hemos aprobado los planes hidrológicos de tercer ciclo. Y son planes, señor Feijóo, que vienen avalados por los acuerdos de distintos actores, no solamente las instituciones, las administraciones públicas como los gobiernos autonómicos, sino organizaciones ecologistas, asociaciones agrarias, en definitiva todos científicos, a todos aquellos expertos, todos aquellos que están sobre el territorio. Bien, resulta que el plan hidrológico del Guadalquivir tuvo ese proceso de participación. La Junta de Andalucía no presentó ninguna alegación vinculada con la legalización de regantes en el Parque Nacional de Doñana. Se llega a un acuerdo, se aprueba ese plan hidrológico del Guadalquivir y resulta que la Junta de Andalucía, con su mayoría absoluta y con Vox, llega al Parlamento de Andalucía y rompe todo el acuerdo e impone unilateralmente una proposición que es a todas luces ilegal y que lo que hace es cargarse el Parque Nacional de Doñana. Yo ya sé que ustedes van en dirección contraria al Gobierno de España, pero si es que eso ya es la regla. Pero es que ustedes circulan en dirección contraria a la ciencia, en dirección contraria a la Comisión Europea, en dirección contraria a la propia UNESCO. En fin, cuando todos están conduciendo en dirección contraria, señor Feijóo, a lo mejor es que son ustedes los que están conduciendo en dirección contraria. ¿A qué tanta arrogancia? Reconozcan el error. Tiren esa proposición de ley a la basura y cumplan con la ley. Ustedes están perpetrando un atropello contra el pulmón, uno de los pulmones esenciales no de España, sino también de la península ibérica. Y, por tanto, no hay mayoría suficiente en ningún parlamento del mundo, por mucha mayoría parlamentaria que tengan ustedes en el Parlamento de Andalucía, junto con Vox, para atentar contra un patrimonio que es de todos. No se pueden cargar en 4 años, un tesoro que lleva siglos entre nosotros y que debemos legar a nuestros hijos y a nuestros nietos. La soberbia, señor Feijóo, no es aconsejable, pero cuando cabalga a lomos de la ignorancia es muy peligrosa porque es contagiosa. Es contagiosa, porque hemos visto al candidato en Castilla-La Mancha decir que lo que quiere para Castilla-La Mancha es lo mismo que está haciendo el señor Moreno Bonilla en Andalucía. Se entiende que lo que quiere es regularizar pozos irregulares. Eso debe ser el significado de su promesa de llevar agua donde no la hay, agua para todos, como dice usted. En fin, yo no sé, señor Feijóo, y se lo digo a los españoles, yo no sé si es peor negar la realidad del cambio climático, como hacen sus colegas de la ultraderecha, o actuar como si no existiera. Usted reclama soluciones, yo le voy a explicar lo que sus equipos tal vez no le hayan contado o a usted no le interese. Lo primero que hizo este Gobierno cuando llegó al Ejecutivo, y se lo he dicho en mi primera intervención, fue aprobar una declaración de emergencia climática y a partir de ahí aprobamos la primera ley de cambio climático, decretamos el estado, como he dicho antes, de emergencia climática. Desgraciadamente, ninguno de esas dos propuestas legislativas contó con el apoyo de su partido y, por supuesto, tampoco de Vox. Votaron en contra de unos presupuestos generales del Estado en donde incrementábamos un 132% en materia de agua las políticas y los recursos respecto al último presupuesto del Partido Popular, con más de 3.500 millones de euros. El año pasado aprobamos hasta 4 reales decretos leyes con medidas de apoyo al sector agrario para luchar contra la sequía, con rebajas y exenciones fiscales,
con apoyo financiero y con inversiones en infraestructuras para garantizar el abastecimiento, lo he dicho antes, más de 2.200 millones de euros para nuestros agricultores y agricultoras. Hemos puesto en marcha, como he dicho también en mi primera intervención, fondos europeos a partir de ese proyecto estratégico de la digitalización del agua, porque lo que queremos es que nuestros regantes administren mejor, de manera más eficiente, un bien cada vez más escaso, desgraciadamente, como es el agua, con 2.000 millones de euros y con más de 1.000 millones de euros de la colaboración público-privada. Hemos aprobado un plan de modernización de regadíos, hemos aprobado una estrategia nacional de restauración de ríos, hemos aprobado un plan de aguas subterráneas y también un convenio con Aquaes de 1.600 millones de euros para el saneamiento y la depuración de aguas residuales. Y hemos puesto en marcha un poco de silencio, señorías, por favor. Hemos puesto en marcha un plan para recuperar el Mar Menor que está invirtiendo 484 millones de euros desde marzo del año pasado. Y hemos puesto en marcha también un plan para la restauración y la recuperación del Parque Nacional de Doñana, dotado con 365 millones de euros. En definitiva, estamos actuando, señorías, actuaremos contra la sequía y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la reacción, pero también de la transformación para adaptarnos con cohesión social y territorial, como decía en mi primera intervención, a la emergencia climática. Desgraciadamente, esto no ha sucedido en el pasado. Tuvimos un Gobierno que puso un impuesto al sol, que revisó con carácter retroactivo las primas de las renovables y, por tanto, tuvimos muchos laudos internacionales aún por resolver y paralizó el despliegue de las energías renovables. Hoy vuelven a la carga hablando de que, como consecuencia de la coyuntura energética actual, tenemos que impulsar el fracking o no cerrar las centrales térmicas. En definitiva, los problemas, por desgracia, se han agravado en estos años y ahora tienen ustedes la oportunidad, señorías del Partido Popular, de enmendar sus errores con algunos aciertos de cara al futuro. Pueden empezar por reclamar a sus compañeros del Partido Popular en Andalucía la retirada de la ley contra Doñana. Puede también reclamar a los presidentes autonómicos de su partido que cumplan con su parte de las competencias y también de las inversiones. Antes el ministro de Agricultura me comentaba, a propósito de los seguros agrarios, que también las comunidades autónomas pueden aportar a esos seguros agrarios. Podría hablar con el presidente de Murcia, que es la comunidad que menos recursos está destinando en el marco de los seguros agrarios a cofinanciar la parte que le corresponde respecto al Gobierno de España. Podría sugerir a los presidentes de Andalucía y de Murcia que Doñana y el Mar Menor son de todos y están en peligro. Que sean conscientes, en definitiva, y por tanto responsables. Que gobiernen pensando en el interés general y no en el interés de unos pocos. Señor Feijóo, también nos habla de la política internacional y tengo que decirle, señoría, que en este punto su actuación es, en fin, no sé cómo calificarla, sencillamente calamitosa, ¿no? A ver, no se puede contraprogramar una cumbre iberoamericana con una telepredicadora que considera la homosexualidad una enfermedad. Es que suena chiste, pero es verdad. Y decir... Es que este es el nivel de la política para adultos del Partido Popular, ¿no? Claro, y decir su brazo derecho, y le cito textualmente, mañana en la prensa habrá dos fotografías. A Pedro Sánchez lo veréis con un par de dictadores y a Feijóo lo veréis con los amantes, los hijos y los herederos de la libertad. Cierro comillas. Resulta que al día siguiente yo asistía con Su Majestad el Rey y con varios jefes de Estado de naciones hermanas a la cumbre iberoamericana y usted bailaba algo que se parecía a una mezcla entre merengue y reggaetón y se dejaba bendecir por una telepredicadora. Sí, es para reírse. Es para reírse. No tiene ningún sentido decir que España está abandonando a Ucrania cuando el Parlamento de Ucrania se inunda de banderas españolas y europeas en señal de agradecimiento al pueblo español por nuestro apoyo a su resistencia frente a la invasión. Hombre, señor Feijóo, resulta grotesco acusar a la presidencia del Gobierno de faltar el respeto al pueblo chino por no acudir a la exposición de guerreros de terracota en Alicante justo el día en el que me estoy reuniendo con el presidente Xi en Pekín. Resulta patético ir a Bruselas para intentar boicotear los fondos europeos, la solución ibérica, la reforma de las pensiones, mientras Bruselas
pues da luz verde a estos proyectos tan importantes para nuestros conciudadanos. Y más que patético, yo diría, resulta peripatético ir a visitar el país que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea para hablar mal de la próxima presidencia española. Y en este caso, además, de mala fe, usted demostró una insolvencia supina, porque habló de semestre europeo. Parece que ni siquiera es capaz de diferenciar la presidencia rotatoria de la Unión Europea del semestre europeo. Esto, señor Feijóo, no lo cura ni una curandera. En todo caso, señor Feijóo, como sabe usted, y usted ha hecho referencia también, el 12 de mayo voy a ir a Washington. Yo solamente le pido a usted y a sus asesores contención, por favor, mesura, política para adultos. En fin, señor Feijóo, con este son 4 los debates que llevamos manteniendo en el Senado en sus primeros 13 meses como líder de la oposición. Sinceramente, le deseo muchos más. Un momento, señor presidente del Gobierno, espere un momento, por favor. Señorías, guarden silencio, por favor. Decía que estos son 4 debates ya los que llevamos en el Senado en estos primeros 13 meses como líder de la oposición. Le deseo, lógicamente, muchos más. Lo cierto es que en este tiempo y en estos meses, pues evidentemente no hemos visto en su intervención ni en sus intervenciones una propuesta constructiva, en definitiva, algo pasable que retener de sus intervenciones. Y ya con esto termino, señor Feijóo. Yo de verdad no sé si esto le viene grande o esto le queda lejos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.